Yin y Yang cuatro veces. John Wheeler tenía el don de inventar frases llamativas para describir las ideas físicas. Agujero negro es un memorable Wheelerismo, como lo es masa sin masa, del que haremos uso más adelante. Wheeler tenía una forma poética de escribir la esencia de la teoría gravitatoria de Einstein, la relatividad general, que podemos desarrollar así. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. El espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Para nuestros propósitos posteriores será importante explicar y después corregir el pensamiento de que el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Primero, daremos alguna explicación sobre el dice y luego ajustaremos un poco lo de materia y lo de espacio-tiempo. ¿Cómo instruye el espacio-tiempo a la materia para moverse exactamente? Su instrucción, según la relatividad general, es muy simple. Sigue tan recto como puedas. En una superficie curva hay una noción de trayectoria lo más recta posible o geodésica. Las geodésicas, como las líneas rectas de la geometría euclídea ordinaria, tienen la propiedad de que no hay ninguna trayectoria más corta que conecte dos de sus puntos. Los mismos conceptos matemáticos, curvatura y geodésicas, se aplican no solo a las superficies, que pueden considerarse, después de todo, espacios bidimensionales por derecho propio, sino al espacio en conjunto e incluso al espacio-tiempo. Y el genio de Einstein en la relatividad general fue moldear la gravedad de la forma que Wheeler poetizó. Caer u orbitar no es más que la materia haciendo lo que puede para moverse recta, es decir, viajando por geodésicas en un espacio-tiempo curvo. La descripción de Wheeler es maravillosamente sugerente, pero está simplificada en exceso. Después de todo, la gravedad no es la única fuerza que anda por ahí. Para hacer precisa la poesía y hacer aflorar su potencial completo, tenemos que hacerle un par de mejoras. El poema de Wheeler, La materia, es un pelín demasiado poético. La materia puede tener muchas propiedades, carga eléctrica por ejemplo, pero la curvatura del espacio-tiempo solo responde a la densidad total de energía y momento. Así que más bien deberíamos decir, la energía-momento le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Por otro lado, la gravedad no es la única fuerza que influye en cómo se mueve la materia. Esas fuerzas provocan desviaciones del trayecto más corto posible, la geodésica, y entonces lo que tenemos que decir es, el espacio-tiempo le dice a la energía-momento que significa recto en el espacio-tiempo. Así que, reuniendo lo anterior, la energía-momento le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. El espacio-tiempo le dice a la energía-momento que significa recto en el espacio-tiempo. Y ahora veamos la teoría central del electromagnetismo. La carga eléctrica le dice al espacio de propiedad electromagnético cómo curvarse. El espacio de propiedad electromagnético le dice a la carga eléctrica qué significa recto en el espacio de propiedad electromagnético. Y de la fuerza débil. La carga débil le dice al espacio de propiedad débil cómo curvarse. El espacio de propiedad débil le dice a la carga débil lo que significa recto en el espacio de la propiedad débil. Y de la fuerza fuerte. La carga fuerte le dice al espacio de propiedad fuerte cómo curvarse. El espacio de propiedad fuerte le dice a la carga fuerte lo que significa recto en el espacio de propiedad fuerte. En la teoría central completa, que incluye las cuatro fuerzas, la materia tiene cuatro clases de propiedades: energía-momento, carga eléctrica, carga débil y carga fuerte. Las partículas de materia se propagan por un espacio más complejo del que permitía Wheeler, que incluye los espacios de propiedad electromagnético débil y fuerte, superpuestos al espacio-tiempo ordinario. Pero la materia sigue, de acuerdo con la teoría central, el mismo principio yin, adaptado a este entorno más complejo. Sigue tan recto como puedas. Yin-yang. El milagro de la teoría central es que las cuatro fuerzas suenan como variaciones reconocibles del mismo tema. No creo que sea por completo fantasioso y desde luego, es bonito ver en la dualidad, materia o espacio-tiempo. Un ejemplo de la complementariedad china, yin o yang. Yin es el principio básico asociado con la tierra y el agua, la materia. El yin hace lo que es natural, Oklahoma, o sigue la fuerza, con Star Wars, siguiendo el camino de menor resistencia, la geodésica. Yang es el principio vivificante asociado con el cielo, espacio-tiempo, la luz, el fluido electromagnético, véase más abajo, u otras fuerzas motrices. El alma de la teoría central desde esta perspectiva es yin y yang cuatro veces.
Este libro incluye un rasgo distintivo muy especial, una imagen de un Taiji, Yin Yang original, aportada por un maestro contemporáneo de las artes chinas tradicionales, He Shuifa. Aparece como frontispicio del libro y también en la lámina A. Lámina A. Figura Taiji por He Shuifa, que se usa también al inicio del EPUB. Taiji se ha traducido de varias formas, de las que polaridad suprema tal vez sea la más evocadora. Su símbolo contiene dos elementos que contrastan, el yin oscuro y el yang claro, y se le suele llamar figura yin-yang. Hay que resaltar que estos dos elementos forman un todo inseparable y que cada uno contiene al otro y es contenido por el otro. Nuestras descripciones más profundas de la realidad física en la teoría cuántica y en las cuatro teorías centrales de las fuerzas, gravitación, electromagnetismo, fuerzas, fuerte y débil, introducen conceptos que traen a la mente el yin y yang. Niels Bohr, uno de los influyentes fundadores de la teoría cuántica, veía fuertes paralelos entre su concepto de la complementariedad y la dualidad unificada del yin-yang. Bohr diseñó un escudo de armas para sí mismo, donde el yin y yang ocupa el centro. Véase la figura 42. Figura 42, blasón diseñado por Niels Bohr. Nuestras teorías centrales se basan en la intervención de entre fluidos similares a la luz que llenan el espacio yang y sustancias yin, a las que dirigen a la vez que responden. El mantra del flujo. Un mapa del mundo no tiene por qué ser un globo. Podemos representar la geometría de una superficie curva como la superficie de la Tierra, proyectando información sobre las distancias en una cuadrícula plana. De manera más general, podemos representar la geometría de un espacio curvo o del espacio-tiempo curvo, mapeando la información sobre las distancias sobre una cuadrícula plana. En cada punto de la cuadrícula y en cada dirección que emana de ese punto, tendremos un número que nos dice cuán lejos llegarás si procedes a dar un paso en esa dirección. De esta forma, representamos la geometría de nuestro espacio asignado unos cuantos números a cada punto. Esta construcción define lo que se llama un campo métrico o simplemente una métrica en matemáticas. En física, cuando consideramos la geometría del espacio-tiempo, es adecuado en el espíritu de Faraday y Maxwell hablar de un fluido métrico. Este es el concepto que, en relatividad general de Einstein, reemplaza las fuerzas gravitatorias de la teoría de Newton. Tal y como indica el término fluido, el fluido métrico, de modo muy parecido al fluido electromagnético de la teoría de Maxwell, adquiere vida propia. Por ejemplo, mantiene perturbaciones autosuficientes, las ondas gravitatorias análogas a las ondas electromagnéticas con las que Maxwell explicó la luz y Hertz lanzó la radio. Usando esos fluidos que codifican la geometría obtenemos los mantras de flujo. La energía-momento le dice al fluido métrico cómo fluir. El fluido métrico le dice a la energía-momento cómo fluir. La carga eléctrica le dice al fluido electromagnético cómo fluir. El fluido electromagnético le dice a la carga eléctrica cómo fluir. La carga débil le dice al fluido débil cómo fluir. El fluido débil le dice a la carga débil cómo fluir. La carga fuerte le dice al fluido fuerte cómo fluir. El fluido fuerte le dice a la carga fuerte cómo fluir. En cierto sentido, estos mantras del flujo son meras reformulaciones de los mantras de la geometría, pero nos proporcionan nuevas perspectivas atractivas. Esta formulación, el yin, materia, y el yang, fuerza, aparecen en pie de igualdad. Cada uno instruye al otro. Esto apunta a que su dualidad aparente podría resolverse en una unidad más profunda. Veremos en el siguiente capítulo cómo esa idea extravagante se puede materializar a través de la supersimetría. Este mantra de flujo, en el caso del electromagnetismo, está mucho más cerca en espíritu de las ideas originales de Faraday y Maxwell que nuestro anterior mantra geométrico. El mantra geométrico, en cambio, está más cerca en espíritu de las ideas que condujeron a Einstein a su teoría de la gravedad, la relatividad general. Esta armonía de ideas es un gran obsequio, es hermoso en sí mismo y, prefigurando de nuevo en el próximo capítulo, insinúa una unidad más profunda entre las fuerzas. Y lo más esencial, una vez que la geometría, ya sea del espacio-tiempo o de los espacios de propiedad, está codificada como un fluido matemático, podemos imaginar fácilmente que el fluido fluye y adquiere vida propia. Avatares de la simetría local. Ahora,
Hemos explicado y refinado la segunda línea del poema de Wheeler. En otras palabras, hemos discutido cómo las fuerzas dirigen a la materia o cómo el yang dirige al yin. Para cerrar este círculo de ideas tenemos que discutir los principios que gobiernan la dirección contraria de la influencia. En concreto, nuestro desafío es este: ¿cómo conseguimos las ecuaciones para las curvaturas del espacio-tiempo y de los espacios de propiedad? El principio rector central, la simetría local, es tan bello como profundo. Ya presentamos la idea antes en Simetría 1 y ahora la vamos a repasar brevemente y desarrollarla después. Recuerda que, poco después de formular la teoría de la relatividad especial en 1905, Einstein percibió que no se podía reconciliar con la teoría gravitatoria de Newton. Luchó con este desafío durante un decenio entero, en el que lo llamó años de búsqueda ansiosa en la oscuridad. Einstein alcanzó la iluminación al descubrir las ecuaciones adecuadas para la curvatura del espacio-tiempo, contemplando así su nueva teoría de la gravedad, la relatividad general. La descubrió mediante la exigencia de que encarnaran lo que llamó covarianza general, que es la versión en el espacio-tiempo de la simetría local. Para entender la simetría local de la teoría central más a fondo, empecemos recordando la idea básica de simetría de las ecuaciones que presentamos antes. Al tratar las ecuaciones de Maxwell, decimos que una ecuación o sistema de ecuaciones tiene una simetría si hay cambios que se pueden hacer en las cantidades que aparecen en la ecuación sin cambiar su contenido. Exigir simetría nos ofrece una forma de encontrar ecuaciones que son especiales, porque la mayoría de las ecuaciones elegidas al azar no son simétricas. Esto es también, en un sentido subjetivo, una forma de hallar ecuaciones especialmente bellas. Hay gente que encuentra discordante este uso de la palabra simetría para describir una propiedad de las ecuaciones, porque parece muy distante del significado cotidiano de esa palabra. Si tienes esta dificultad, tal vez preferías tener en mente invarianza como suplemento o sustituto. Tras pensarlo bien, he decidido quedarme con simetría porque está embebida hasta el fondo de la literatura, y no sin cierta resonancia. Lo llames como lo llames, la gran idea sigue siendo cambio sin cambio. La simetría convencional, es decir, no local, o como diremos aquí, rígida, de las leyes físicas implica típicamente cambiar el universo como un todo de forma rígida. Así, por ejemplo, postulamos que el contenido de las leyes de la física no cambiará si cambiamos la posición de todo lo que aparece en ellas en la misma cantidad. Digamos, si movemos las cosas un metro en la misma dirección en todas partes y para todos los tiempos, si lo piensas bien, te darás cuenta de que es una forma precisa, aunque quizá peculiar, de decir que las leyes no reconocen una posición especial en el espacio, o de forma más simple, que las leyes no toman la misma forma en todas las partes. Pero si movemos las posiciones de algunas cosas más que la de otras, cambiaremos sus posiciones relativas, y eso decididamente cambia el contenido de las leyes de la fuerza, como la ley de la gravitación de Newton y la ley similar de Coulomb para las fuerzas eléctricas, que dependen de las distancias relativas. La simetría local recoge transformaciones que varían en el espacio y el tiempo. Es precisamente porque podemos elegir las transformaciones localmente sin preocuparnos por el universo en su conjunto, por lo que usamos la palabra local al describir esta posibilidad. Consideremos de nuevo el tipo de transformaciones que acabamos de discutir en el párrafo anterior. Simplemente mover las cosas de sitio. A primera vista, como hemos dicho, eso solo puede ser una simetría de las leyes de física si imaginamos que movemos todo en la misma cantidad y en la misma dirección. Si cambiamos las distancias relativas, cambiamos las leyes de la fuerza. Sin embargo, y esto es el yoga de la simetría local, si tenemos un fluido métrico y hacemos los ajustes adecuados en el fluido métrico al mismo tiempo que hacemos los movimientos, entonces podemos mantener intactas las distancias relativas y las leyes de la fuerza. El arte anamórfico, como se muestra en la lámina EE. Lámina EE. El arte anamórfico no solo soporta cambios de perspectiva, sino también otros tipos de transformaciones más generales. La gama de imágenes que puede representar una misma escena es bastante mayor e incluye algunas apariencias muy distorsionadas. Aporta una maravillosa metáfora, o un modelo, diría yo, de la simetría local. Como hemos visto antes, la perspectiva geométrica proyectiva es el arte-ciencia del cambio sin cambio que te encuentras cuando miras el mismo objeto, no cambio.
desde distintos puntos de vista. Cambió. De esta manera percibimos que muchas imágenes diferentes pueden representar el mismo objeto, pero podemos obtener imágenes más complejas todavía usando el mismo objeto subyacente. Si introducimos la presencia de un medio distorsionante, espejos curvados, digamos, o lentes y prismas, o en general cualquier estructura que varíe de un sitio a otro y tuerza la luz, introduciendo la presencia de medios, conseguimos un abanico mucho más amplio de imágenes que representan el mismo objeto. La simetría local es la misma idea, pero aplicada a ecuaciones en vez de objetos. Al solicitar simetría local, hacemos fuertes exigencias a nuestras ecuaciones. Estamos pidiendo que unas versiones de esas ecuaciones que parecen muy distorsionadas tengan las mismas consecuencias que las originales. Para hacerlo posible, tenemos que asumir que el espacio-tiempo, incluido cualquier espacio de propiedad al que sirva como soporte, está lleno de fluidos apropiados. Según como quieras leer la situación, podrías decir que los fluidos son responsables de las distorsiones aparentes, o podrías decir que las compensan. Son responsables de las distorsiones aparentes si lees el objeto a la percepción. Compensan las distorsiones aparentes si lees de la percepción al objeto. En cualquier caso, necesitamos esos fluidos que llenan el espacio-tiempo. Si queremos tener simetría local y para hacer uno compensadores eficaces y versátiles, los fluidos tienen que tener unas propiedades muy particulares. En otras palabras, deben obedecer unas ecuaciones muy especiales. De hecho, fue justo demandando una versión local de la relatividad especial como Einstein consiguió las ecuaciones del campo métrico que forman el corazón de la relatividad general, y fue demandado versiones locales de la rotación en espacios de propiedad como C.N. Young y Robert Mills. Hallaron las ecuaciones que llevan su nombre y gobiernan los fluidos débil y fuerte. Young y Mills desarrollaron el trabajo de Hermann Weyl, que mostró las ecuaciones de Maxwell para el fluido electromagnético. Podían derivarse de esa forma. Cuando pasamos de los fluidos a sus partículas subatómicas asociadas, o cuantos, percibimos que la existencia de gravitones, fotones, bosones débiles y gluones de color, los cuantos de los fluidos métrico, electromagnético, débil y fuerte respectivamente, y sus propiedades son consecuencias inevitables y únicas de las diversas simetrías locales. En la jerga de la literatura física, estas simetrías son la convarianza general para la versión local de la relatividad espacial, la simetría de Gauss, U1, para la versión local de la rotación en el espacio y la propiedad de la carga eléctrica, la simetría de Gauss, CU2, para la versión local de la rotación en el espacio de propiedad de la carga débil, la simetría de Gauss, CU3, para la versión local de la rotación en el espacio de propiedad de la carga fuerte. En el origen histórico del término simetría de Gauss es muy interesante. Pasaje número 9. En 1919, Hermann Weyl, en su artículo Una nueva extensión de la teoría de la relatividad, propuso una teoría brillante para explicar el origen del electromagnetismo. Aunque esa teoría, en su forma original, es incorrecta, introdujo unas ideas que han demostrado ser extremadamente fructíferas. De hecho, fue el primer intento de ir más allá de Einstein y de apelar a la simetría local, como un principio creativo fundamental para las interacciones no gravitatorias. Como hemos visto, esa estrategia materializada con diferentes tácticas conduce a nuestra teoría central. El término simetría de Gauss es un vestigio de la teoría original de Weyl. Como hemos expuesto, la idea esencial de la simetría local es el requisito de que muchas imágenes diferentes del mundo representen el mismo contenido físico. Si queremos una amplia variedad de estructuras distorsionadas del espacio, el tiempo y la sustancia sean válidas, es decir, si queremos que el comportamiento que describe cada una de ellas sea físicamente posible, debemos introducir un medio que permita, o podríamos decir, cree las distorsiones. Véase la lámina EE y la figura 33 para un equivalente visual de esta idea. El arte anamórfico no solo soporta cambios de perspectiva, sino también otros tipos de transformaciones más generales. La gama de imágenes que puede representar una misma escena es bastante mayor e incluye algunas apariencias muy distorsionadas. Figura 33. El proceso de creación del arte anamórfico. La clase de medio que necesitamos está estrechamente conectada con la clase de distorsiones que elijamos llevar a la práctica. En su teoría original, Weyl postuló una simetría de escala local, es decir, postuló que se podía cambiar el tamaño de los objetos de manera independiente en cada punto del espacio, y sin embargo, obtener el mismo comportamiento. Para hacer viable esa idea escandalosa tuvo que introducir un campo de conexión que hiciera de calibre Gauss el campo de conexión de Gauss, o de calibre. Nos
dice cuánto debemos ajustar nuestra escala de longitud o recalibrar nuestras reglas de medir cuando nos movemos de un punto a otro. Well hizo el descubrimiento extraordinario de que este campo de conexión de Gauss, para hacer su tarea, debe materializar la simetría de escala local, debe satisfacer las ecuaciones de Maxwell. Deslumbrando por este aparente milagro, Well propuso identificar su campo de conexión matemático ideal con el campo electromagnético. Por desgracia, aunque el campo de conexión de Well es un ingrediente necesario de la simetría de la escala local, no es suficiente para asegurar esa simetría. Otras propiedades de la materia, como las dimensiones de un protón, nos dan unas escalas objetivas de longitud que no cambian cuando nos movemos de un punto a otro. Ni Einstein ni otros que dejaron de percibir las deficiencias de la teoría de Well, pese a su brillo visionario, la teoría parecía destinada al olvido. La situación cambió, sin embargo, con la emergencia de la teoría cuántica. En ese contexto, la carga eléctrica se asocia a un espacio de propiedad unidimensional que vive encima del espacio-tiempo, como hemos tratado en el texto principal. En 1929, Well aprovechó esa apertura reviviendo su teoría de Gauss en una forma modificada. En la nueva teoría, las transformaciones de la simetría local no son cambios dependientes del espacio-tiempo en la escala de longitud, sino rotaciones del espacio de propiedad eléctrica. Tras esa modificación, conseguimos una teoría satisfactoria de electromagnetismo. Podemos resumir nuestra discusión de forma memorable y con justicia como sigue. Los gravitones son los avatares de la covariancia general. Los fotones son los avatares de la simetría de Gauss 1.0. Los bosones débiles son los avatares de la simetría de Gauss 2.0. Los gluones de color son los avatares de la simetría de Gauss 3.0. Celebremos este extraordinario cumplimiento de ideal a real o real a ideal, con una imagen digna de él. Lámina LL. Lámina LL. El uso de una lente ojo de pez gran angular añade un segundo nivel de anamorfia a este importante interior de una mezquita moderna. Cuando se fotografía un objeto que contiene detalles simétricos con un lente de ojo de pez o gran angular, la simetría de los diferentes detalles queda representada de diferentes formas dependiendo de su posición. Esas imágenes pueden representar el espíritu de la simetría local en una forma visual, adecuada y dotada de una extraña belleza. Para abarcar, cambiemos el foco con la figura 33 de los resultados de las teorías con simetría local al proceso de su creación. Se trata de un proceso en 3 pasos. Tenemos que elegir los objetos que queremos describir, las sustancias, las maneras en que les permitiremos aparecer, las transformaciones, y los medios que las sostendrían, los fluidos. Este dibujo, que muestra la factura del arte anarfamórfico, es una puesta al día de las láminas K y L. Lámina K, representación por William Blake de Isaac Newton trabajando. Lámina L, representación por Blake de Uraisen, creador y legislador. El artesano moderno es un artesano riguroso, pero ahora sabemos que sus pensamientos son más imaginativos, sus herramientas más variadas y su actitud más juguetona que las del artesano que concibió Blake. Figura 33, el proceso de creación del arte anamórfico. ¿Qué? ¿Desde dónde? Cuando una partícula se mueve en un espacio de propiedad, diríamos en el lenguaje ordinario que se ha convertido en un tipo de partícula distinto. Por ejemplo, un quark rojo, es decir, un quark con una unidad de carga de color rojo, puede convertirse en un quark azul, pero ahora tenemos un modo distinto de ver la situación que penetra más hondo. Desde esta nueva perspectiva, vemos que esas dos partículas, el quark rojo y el quark azul, son en realidad la misma entidad que ocupa diferentes posiciones. ¿Qué codifica dónde? Como la carga de color es a lo que corresponde específicamente los gluones de color deciden lo que tienen que hacer mirando dónde están las partículas, o más en general, qué aspecto tiene la distribución de funciones de onda o de campos en el espacio de propiedad de color. Para esos gluones lo importante es la posición y la posición en el espacio de propiedad y también la posición en el espacio-tiempo, y al revés. Cuando registramos el comportamiento de los gluones de color, estamos recibiendo mensajes del espacio de carga de color. Los espacios de propiedad, introducidos inicialmente como una ayuda para la imaginación, evolucionan así hasta elementos tangibles de la realidad.